A continuación presentamos A través de la Biblia. En la conducción, hermano Pablo Guedes. Bienvenidos. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. La palabra de Dios es espíritu y vida. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, purifícame. Dios bendiga a todos los hermanos como han pasado. Estamos nuevamente con un programa más a través de la Biblia. Entonces queríamos desde ya comenzar orando, sin más que perder tiempo. Vamos a tener una hora de un programa en vivo hoy, gracias a Dios, y disfrutar de un tema más, hermanos. Como nosotros pusimos en el banner, aquellos que vieron, nosotros hoy vamos a hablar de la carne y el espíritu. Nosotros seguimos en este estudio sobre el Espíritu Santo, y estábamos en casa meditando, hermanos, y aunque nosotros vamos a enfatizar en el Espíritu Santo, para dejar más claro el tema, nosotros queríamos seguir enganchados en el tema del programa pasado, que estuvimos hablando de un juicio, y eso vamos a repasar algo ahora, para nosotros entrar en este tema, en esta transformación que el Espíritu hace, el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, creemos en la importancia del Espíritu Santo, y cuanto más estudiamos, cuanto más miramos materiales sobre el Espíritu Santo, más convencido quedamos de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Algo que se ha dejado de lado en estos tiempos, algo que hay mucha duda y muchas preguntas, pero cuando nosotros miramos todas las dudas y las preguntas que hay sobre el Espíritu Santo, vemos que todas parten de una misma consecuencia, de la falta de estudio de la Biblia, de la falta de estudio, porque la Biblia, hermanos, lo que nosotros necesitamos para ser cristianos genuinos, la Biblia nos deja claro esos temas, y no es menos, como hablábamos en el programa pasado, que la Biblia habla mucho de Dios, de Jesús, y habla un poco menos del Espíritu Santo, pero ese poco menos no es para que nos deje claro cuál es su función, su personalidad, quién es el Espíritu Santo. No, la Biblia es clara y nos deja lo que necesitamos claro para que nosotros podamos vivir. Pero también por otro lado, claro que sí, hermano, falta un poco de interés de nosotros, preocuparnos, estudiarnos y nosotros tener claro a quién estamos sirviendo. Y la Biblia es interesante, hermano, cuando nosotros entramos a profundizar, empezamos a descubrir cosas nuevas, cuando entramos a orar, meditar, ayunar y buscar no solo en la Biblia materiales fiables, confiables. Sobre la Biblia empezamos a descubrir cosas fabulosas, hermano. Pensadores, teólogos. Yo siempre soy del punto de vista que debemos estudiar, que debemos preocuparnos, buscar más en el Señor. Entonces, hermano, sin más, nosotros queremos orar. Mi WhatsApp está a las órdenes, más 598 93 71 45 40. Hermanos, oremos para empezar este programa. Así como usted está, hermano, cierre sus ojos y meditemos unos minutos. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia agradeciendo por este programa más que tú nos das, Señor. Estamos estudiando tu Espíritu, el Espíritu Santo, Señor. Denos revelación y capacítanos, Señor, para entender lo tan eficaz que es tu Espíritu, Señor. La necesidad tan grande que tenemos de vivir a través del Espíritu, Señor. Por favor, Señor, llénanos con tu presencia a través de tu Espíritu Santo y que podamos comprender, Señor, lo cuánto necesitamos de tu Espíritu, Señor. Bendice a cada hermano que está escuchando, aquellos que están pasando por lucha, por dificultades. Esa lucha entre Rusia y Ucrania, Señor, que parece que no tiene fin, Señor, y está trayendo consecuencias catastróficas sobre el ser humano, Señor. Y sabemos que todo es falta de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, denos entendimiento, esclarécenos este asunto, Señor, donde hay tantas dudas, Señor, donde tantas personas se encuentran perdidas, Señor, y se entran a vagar, Señor, en tanta, Señor, falsa doctrina por falta de tu Espíritu Santo. Hogares destruidos, Señor, familias cayendo a los pedazos, Señor, hijos, señores, en las drogas, en la prostitución, Señor, envidia, odio, rancor, tantas cosas malas en este mundo, Señor, y tenemos la conciencia, Señor,
que es por la falta de tu Espíritu Santo, Señor. Tu novia, la iglesia, Señor, vagando en falsas doctrinas, Señor, prostituyéndose, Señor, y tenemos la conciencia, Señor, que es por la falta de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces, denos fuerza y entendimiento, Señor, que podamos comprender cuál es tu voluntad, Señor, y salir adelante, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo con tu voluntad, Señor, siendo luz y sal en esta tierra. Bendice, Señor, a cada oyente de este programa. Bendice al director de esta radio, Señor, a su familia, Señor. Y que esta radio, Señor, sea un canal de bendición, un canal de aprendizaje, un canal de entendimiento a aquellos que escuchan, Señor. Y que todos juntos en el mismo espíritu podamos crecer, vivir y andar según tu voluntad, Señor. Muchas gracias te damos por este programa este viernes. Muchas gracias, Señor, porque todo es para honra y gloria de tu nombre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, vamos a estar empezando este programa hoy. Y así como hablamos, hermanos, y mostramos en el banner la división que hay entre la carne y el espíritu. Hermanos, recuerden el programa pasado, les hablé, estaba en casa y quería explicar el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y me encontraba meditando en casa y orando. Y Dios me mostraba un juicio. Ahora, hermano, Dios siendo un juicio, Él no puede perdonar los pecados porque Dios es justo. Entonces yo le mostraba, yo no voy a hablar todos los aspectos del programa pasado, por eso les dije que era importante ir escuchando, aquellos que pudieran para ir entendiendo, pero vamos a dejar los puntos principales más claros en este momento. Entonces Dios no podía perdonar porque Dios en su condición de juez no puede perdonar la iniquidad. Entonces mostramos Dios juez, Dios abogado en Jesús, y mostramos Jesús como abogado pagando la fianza de ese juicio y dándonos una nueva oportunidad para nosotros llegar en Apocalipsis 20:12 para el último juicio, el juicio final. Nosotros hablábamos saliendo de ese juicio con Jesús y Jesús entregándonos ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros. Pero la realidad, hermanos, la realidad como vamos a hablar, que cuando Jesús dice que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, Él va a encontrar en nosotros una confrontación, hermano. Él va a encontrar en nosotros una lucha, hermano, porque nosotros somos todos pecadores y tenemos deseos carnales dentro de nosotros. Tenemos desequilibrio, desorden en nuestros interiores. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esa guerra. Ahora quisiera que ustedes hicieran esa imaginación, hermanos, de nuestro Jesús, nuestro Salvador, entregándonos al Espíritu Santo para que nosotros fuéramos una persona diferente. Entonces el Espíritu, imagínense Jesús saliendo del juicio, del juzgado, y diciendo, toma Espíritu Santo, toma fulano de tal, para ti hacer una obra regeneradora en él, para que en el próximo juicio él no sea culpado, él llegue limpio, él llegue santo, puro, porque a través de aquellos que nosotros vivimos, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos dos canales para llegar a la salvación, a la vida eterna. ¿Cuáles son esos dos canales? El arrepentimiento. Hechos 17:30, Dios llama a todos al arrepentimiento. Y el otro canal es la fe, que muestra en Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Son esos dos canales. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con el Espíritu Santo encuentra en nosotros una oposición que es la carne. Y es difícil, hermano. Por eso nosotros queremos mostrar en este momento, antes de entrar en esa disputa entre carne y el Espíritu Santo y el atributo, nosotros queremos mostrar el primer paso que el Espíritu Santo quiere dar en nuestras vidas. El primer énfasis que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, hacernos entender, hacernos comprender. Por eso abra sus Biblias, hermano, abra sus Biblias en Juan capítulo 16, verso 8. Nosotros vamos a comenzar remando ahí suave, hermano, para nosotros entender. El programa de hoy nosotros vamos a dividir en dos partes. Va a ser uno hablando sobre la carne y otro hablando sobre el espíritu. Pero queremos mostrar ese juicio. Jesús sale para afuera, nos entrega el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera charla que el Espíritu Santo tiene con nosotros? Esto es importante entender. Mire lo que dice
hermano, lo que dice Juan 16:8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera charla que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros, cuando Él venga a nuestras vidas, es convencer al mundo de que de pecado. ¿Cuál es ese primer pecado que está escrito ahí? Es el pecado de no aceptar el trabajo en la cruz, la gran obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz. Por eso nosotros tenemos que entender que el primer paso del Espíritu Santo con nosotros es hacernos entender la obra en la cruz, arrepentirnos. Nosotros entendemos la obra en la cruz y ahí depositamos nuestra fe en Jesús. Entonces, cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la justicia? La justicia es que Dios entregó su Hijo primogénito por todos nosotros. Él fue justo. Y de juicio, ¿cuál es el juicio? El juicio es que en la cruz Jesús venció ¿a quién? A Satanás. Venció ese juicio, esa justicia que se hizo en la cruz y que venció a Satanás. Va a ser el mismo juicio que va a vencer a aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no depositan la fe en Cristo. Por eso Hebreos 10:38 dice que el justo vive por fe. La fe no necesita evidencias físicas, no necesita tocar, él cree, porque el Espíritu Santo que nos convence, el Espíritu Santo nos lleva a tener entendimiento. Porque parece ilógico para el mundo moderno, materialista que nosotros vivimos, es creer en algo. ¿Cómo orar? ¿Cómo arrodillarse a un Dios que no vemos? O creer en algo que no podemos apalpar, que no podemos tocar. Bueno, para el mundo eso es imposible. Pero para nosotros que creemos en Dios, el Espíritu Santo nos da evidencia. ¿Mas de qué forma? Convenciéndonos de pecado. Y el primer pecado que nosotros tenemos en nuestra vida es no depositar nuestra confianza, no creer en el acto de la cruz, en Cristo colgándose en la cruz. Es interesante, ¿por qué entraba hablando de ahí, hermano? Porque el Espíritu Santo, cuando nos dice que nosotros tenemos un gran pecado, y el primer pecado que nosotros tenemos es no creer en Jesús, eso choca con nuestro estado carnal, hermano. Eso choca con nosotros. Por eso hoy se ha hecho el evangelio muy fácil. Dé un paso para adelante, haga 3 confesión y su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Bueno, porque cuando nosotros venimos a la Biblia no es así, hermano. No es bien simple, es así. Nosotros tenemos que creer en el acto de la cruz y convencer. El Espíritu Santo nos convence que nosotros somos pecadores. Y ahí nosotros tenemos que abandonar el estado carnal, porque para creer en Jesús nosotros tenemos que creer con el Espíritu. La carne no consigue. Mire el verso 9 que dice: de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿No creen en quién? En Jesús. Y de justicia por cuanto vaya al Padre y no me verán más. Hermano, nosotros tenemos que entender eso. Eso es importante para entender el Espíritu Santo. Cuando no creen en Jesús, es el primer pecado que el ser humano da el paso, diríamos así. Recuerden, hermano, que cuando Israel sale de Egipto, Dios sabía. Nosotros podemos leer a través del Éxodo. Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a contaminar con otros dioses. Lo que Israel tenía para hacer en 40 días lo hizo en 40 años. ¿Por qué? Porque no creyeron en qué, en Dios, no depositaron la fe en Él. Hoy el mundo en sí no cree en Jesús. Y muchos creen en Jesús de su forma. Pueden ver en Jesús un milagrero, pueden ver en Jesús una oportunidad de enriquecer, pueden ver en Jesús un millón de cosas, pero no funciona así dentro de la Biblia, porque para nosotros creer en Jesús, mire lo que les voy a hablar importante, para creer en Jesús no hay forma en la carne, no hay forma en el espíritu del ser humano. Nosotros necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque en el 8 dice cuando venga el Espíritu Santo.
Y por eso nosotros estamos pasando por tantas cosas difíciles en este mundo, hermano, por falta de quién, del Espíritu Santo, porque Él es quien convence, Él es quien nos da entendimiento. Y de ahí, hermano, de convencer, imagínense que estoy hablando nuevamente del juicio. Jesús sale y nos entrega el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo dice así: tienes que creer en el abogado, tienes que depositar toda tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña algo muy importante, hermano. La salvación solo viene a través de Jesús. Solo a través de Jesús nosotros vamos a ser salvos. Es a través de la obra en la cruz que nosotros vamos a ser salvos. Entonces el Espíritu Santo, cuando Jesús se entrega, Él nos dice así: por eso Jesús es el primer consolador. Y el Espíritu Santo, que es el otro consolador. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos revestidos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice algo muy interesante, hermano. Confía en tu abogado. Confía en tu abogado. Cree en Él. Cree en que tu abogado te salvará. Cree. Deposita toda tu conciencia, todo tu corazón, toda tu mente en tu abogado, porque Él te librará del juicio. Hermano, y ahí entra el problema que yo les hablé, que muchos creen en Jesús de muchas formas, pero no creen en Jesús como el agente de la salvación, el que te va a salvar, el que te va a librar. Entonces es importante nosotros entender eso, entender esa obra. Entonces cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo te dice en el oído: confía en Jesús, hay una oposición dentro de nosotros, hay una oposición dentro de la carne. Entonces, hermanos, yo hoy voy a estar concentrándome más en el libro de Romanos. Hermano, el libro de Romanos es considerado por los estudiosos como un libro totalmente teológico, hermano, como una columna vertebral de la teología. El libro de Romanos, hermano, fue escrito ya por aproximadamente el año 56 por el apóstol Pablo. Los estudiosos dicen que Pablo escribió esa carta estando en Corinto. Pero lo más interesante del libro de Romanos para nosotros es ir entendiendo por qué vamos a estar en Romanos y concentrado más en Romanos, hermano. Porque Pablo se convirtió aproximadamente en el año 35. Y cuando Pablo escribe la carta a los Romanos fue en el año 56. Y entonces Pablo tenía una fe que madura, una fe desarrollada. Pablo ya había abierto iglesias por muchos lugares, había formado iglesias, había direccionado iglesias, y Pablo ya tenía un carácter espiritual bien consistente y bien formado. Por eso los estudiosos dicen que la carta de Romanos es una columna vertebral de la teología, hermano. Entonces yo quisiera que ustedes vieran y nosotros ver los aspectos de la carne, cómo el Espíritu Santo se encuentra con una oposición dentro de nosotros. Quisiera que abriera sus Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, mire qué interesante lo que vamos a ir viendo. Para nosotros entender, recuerden que el Espíritu Santo nos está hablando: cree en tu abogado, cree en Jesús. Mire lo que dice Romanos 7, verso 21. Mire qué interesante lo que dice. Romanos capítulo 7, verso 21. Dice así: y así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Ahora imagínese ese juicio. El Espíritu Santo nos toma, Jesús sigue su misión. Jesús fue a preparar morada para nosotros, está sentado a la diestra del Padre. Ahora el Espíritu Santo está diciendo: confía, está tranquilo, cree en tu abogado, cree en Jesucristo, que es el agente de la salvación. ¿Cuál es el problema? El problema está en el verso 21. Así que, queriendo yo hacer bien, hallo esta ley. ¿Qué ley es esa que Pablo está diciendo? Hallo esta ley dentro de mí. Es una ley carnal. Es una ley que se opone, que se resiste, que se rebela contra el Espíritu Santo.
una ley que el Espíritu Santo está diciendo, confía en Jesús, pero la ley carnal, no, vamos a vivir la vida, vamos a seguir haciendo lo que queremos, vivir una vida según los rudimentos de este mundo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Pablo está diciendo algo interesante. Pienso en lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Pienso en mi interior, estoy meditando con el Espíritu Santo, pero encuentro en mis miembros, mis ojos quieren mirar cosas que no debo mirar, mis manos quieren tocar cosas que no debo tocar, mis pies quieren direccionarse para donde no deben direccionarse, mi boca quiere hablar cosas que no debo hablar. Entonces Pablo está diciendo, hay una guerra interior entre lo que el Espíritu Santo me presenta y lo que realmente mis miembros, mi cuerpo, mi corazón quiere. Hay una guerra ahí. Entonces Jesús nos entrega el Espíritu Santo que quiere convencernos de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo está hablando del pecado, de creer en Jesús, en toda su obra redentora en la cruz, y que si nosotros seguimos su voluntad, nosotros tendremos la vida eterna, pero dentro de nosotros, nuestros miembros, no quiere aceptar, aunque muchas veces nosotros creemos en el Espíritu Santo, y lo que Él dice, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies quieren tomar un camino totalmente contrario. Es la realidad de esa vida, hermano. Y muchos han pasado por encima de esta realidad y han caído en pecado, porque se han creído tan fuertes. Y Pablo dice, el que esté firme, cuídese para no caer. Pero mire lo que interesante lo que dice el verso 18 de ahí de Romanos, mismo 7:18. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ay, hermano, qué duro esto, ¿verdad, hermano? Es duro, pero ¿qué pasa que es duro, hermano? Porque realmente muchas veces nosotros no queremos ser lo que realmente somos. Es difícil a veces nosotros como cristianos reconocer que dentro de nosotros hay otra ley que no quiere ser la voluntad de la Biblia, que no quiere ser lo que el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla tanto en humildad. En humildad, nosotros ser humildes, reconocer que hay esa ley, que hay esa guerra dentro de nosotros. Y si nosotros no entendemos esa guerra, hermano, es difícil que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso, Hechos 17:30 dice que Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento, a un quebrantamiento. Hay algo interesante, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, que dentro de nuestra mente nosotros debemos derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es una guerra en nuestra mente. Nosotros tenemos que dejar el Espíritu Santo dominar nuestras vidas. Nosotros regirnos por la Biblia. Nosotros andar según la Biblia. Pero nosotros estamos hablando de Romanos. Pero eso empezó ¿cuándo? Esa guerra. Bueno, esa guerra empezó en el jardín del Edén, hermano. Esa guerra no es ahora. Mire lo que dice Génesis. Para nosotros, Génesis capítulo 6, verso 5. Mire qué interesante. Este pasaje me encanta, hermano. Porque habla sobre la maldad del hombre. Génesis 6 se dirige a la maldad del hombre. Del 6, 1 al 8 se dirige solo a la maldad del hombre. Pero mire qué interesante lo que dice el verso 5. Génesis 6, capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo mal, solamente mal. Dios, después que vio a Adán y Eva caer, vio que toda su generación, sus pensamientos era ¿qué? Continuamente mal. Hermano, ¿será que nosotros paramos para pensar en lo que pensamos en nuestro secreto? ¿Cuántas maldad hay ahí, hermano? ¿Cuántas cosas malas, negativas y feas que pensamos? ¿Cuántos de nosotros puede decir que en el último mes no pensamos nada malo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que la última semana no pensamos nada malo? Las 24 horas, hace una hora atrás,
¿Cuántos de nosotros puede decir que no pensamos nada malo? Pero Dios vio, Jehová vio la maldad de los hombres. Ahora cuando Él habla, vio la maldad, Él no está hablando de una maldad solo externa, Él está hablando de una maldad interna que corre dentro del corazón, intrínsecamente, dentro del ser humano. Hay un torrente de maldad, hay continua maldad. Entonces dice, vio Jehová la maldad de los hombres era mucha. Hermano, Dios no está diciendo ahí que había alguna maldad dentro del hombre, que de vez en cuando pensaban alguna maldad. Dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Por qué tanta guerra, violencia? Ahora estábamos con mi esposa en casa mirando de una niña que fue muerta en el Brasil. Hay otro caso ahí, 3 niños mataron a un niño de 5 años. La maldad es mucha. Nosotros muchas veces vemos un bebé y decimos, qué cosa más linda. Pero allí adentro se está transformando un corazón malo, una mente mala. Y va a llegar un momento de su vida que él tiene que tomar una decisión de recibir el Espíritu Santo. Porque nosotros, padres y madres pecadoras, generan hijos pecadores. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo porque el mal es continuo. Y que todo designo de los pensamientos del corazón, ahí Dios está hablando en qué, en el profundo interior del hombre, del corazón de ellos, era continuo. Hay mucha maldad externamente, pero en el interior la maldad es continua, constante, continua. Los pensamientos, los deseos del corazón es solo maldad continua, continuamente. Qué interesante, hermano. Es interesante como la Biblia comienza, en el comienzo, hablando del pecado, la caída del hombre. Dios lo crea puro, perfecto. El hombre decide desobedecer a Dios porque el pecado realmente, hermano, no fue una creación ni del hombre ni de Dios, sino de Satanás. Pero el hombre deseó comprar ese pecado para sí. Él abandona el estado primario, su pureza, su santidad, la imagen de Dios. Aunque cuando nosotros pecamos, nosotros no perdemos la imagen de Dios, solo que esa imagen es distorsionada, esa imagen es afectada, esa imagen es contaminada. Entonces él pierde el estado natural, la pureza, porque nosotros somos los únicos seres en este mundo que somos pensantes, creativos, nos relacionamos a través de la voz, somos los únicos seres creados a la imagen, a la perfección de Dios. Satanás desdobla esa perfección, la contamina y la lleva a los excesos. Pero mire qué interesante que quiero mostrarles en Romanos capítulo 3, verso 9 al 12. Mire qué interesante. Romanos capítulo 3, verso 9 al 2. Dice así, hermano. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito, no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay siquiera uno. Hermano, a veces yo me paro a estudiar en casa al apóstol Pablo. Yo estudio mucho el apóstol Pablo. Y una de las cosas que más impresiona en los dichos de Pablo realmente es su franqueza. Él es franco, hermano. Él es franco. Y a veces me paro a pensar el apóstol Pablo predicando en estos tiempos. Hermano, seguro que existiría muy pocos púlpitos para él predicar, hermano, porque el hombre no mide las palabras, él las dice como son. Y en el verso 10 deja clarito cómo está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso los fariseos no soportaban a Pablo, hermano. Él no se hacía súper santo, pero tampoco él sabía que no había uno que fuera santo, que no hubiera pecado. Y sabemos que hoy hay tanta santidad y tanta falsa santidad. Y uno diría, ¿a dónde Pablo encontraría para predicar? Hay que ser muy fuerte
y tener mucho carácter y mucho la presencia del Espíritu Santo para soportar palabras como estas hoy en día. Porque a veces uno predica un mensaje medio fuerte y la gente ya se queja. Imagínese un hombre subir al púlpito y decir: ninguno de nosotros es bueno, todos pecamos, todos estamos desviados. Y miren el verso 23, ahí mismo en el verso 23, cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Siempre es así. Dios sabía de esa condición, porque Pablo no estaba hablando de lo que él quería. Pablo estaba hablando de revelación de Dios, pero Dios sabía que nosotros éramos culpables. Por eso les hablé de un juicio que nosotros éramos culpables, pero Dios, a través de su omnisciencia, sabía de eso ahí, y sabía que ninguno de nosotros, escuche bien lo que les voy a decir, ninguno de nosotros tiene condición de buscar a Dios. Nosotros nos inclinamos a los deseos de la carne. Por eso Jesús dice: es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la fianza. Pero si Jesús sale de aquel juicio que pagó la fianza por nosotros, entregó su sangre en la cruz y nos deja, nosotros seguíamos atrás de ¿qué? Del mal, seguiríamos atrás de los deseos de la carne, porque no hay uno que haga el bien. Miren el verso 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Nosotros somos inútiles para Dios sin el Espíritu Santo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando habla ahí no hay siquiera uno, está hablando de los profetas, está hablando de Samuel, de Elías, de David, está hablando de todos. Todos necesitaron el Espíritu Santo para ser agradables a Dios. Pedro era inútil para Jesús, hasta el momento que llegó Hechos capítulo 2 y fue tomado por el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo y le convenció que era pecador. Recuerda lo que dice Lucas 22:30. Pedro arrotaba santidad. Jesús, contigo muero, contigo voy a la cárcel, contigo papá. Lo negó 3 veces en la misma noche. Hermano, la autoconfianza de la carne cae delante de sus propias obras. Nosotros hablamos cosas que nosotros no vamos a cumplir. ¿Sabe por qué no cumplimos? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que llorar y clamar por el Espíritu Santo, inclinarnos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice unas hojas hacia adelante, hermano, para ir finalizando el primer bloque en Romanos capítulo 8, verso 13. Mire qué interesante. Romanos capítulo 8, verso 13 dice algo interesante. Dice: porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne nos hace morir. Mas no es morir para la vida eterna, es vivir una vida en este mundo sin estar en Gálatas 5:22, tener los frutos del Espíritu Santo, que todavía vamos a llegar ahí. Vivir una vida triste. Otro día hablaba con los hermanos, imagínense presidente de Rusia, el hombre más rico del mundo. Un castillo solo para él, con piscina, con todo. Plata no le falta. Tiene una colección de autos, estaba mirando otros días, que, por Dios, ¿qué le falta para ese hombre ser feliz? ¿Qué le falta? ¿Quiere un asado? No tiene que hacer como nosotros que estamos mirando la promoción en el Tata. Él manda a buscar la mejor carne del mundo, donde sea, de avión. ¿Qué le falta para ser feliz a ese hombre? Le falta el Espíritu Santo. Porque no adelanta tener todo el mundo si no tenés el Espíritu Santo. Nosotros vemos mega iglesias por ahí y de repente escuchamos malos testimonios de los líderes. ¿Por qué? Porque falta ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Es más interesante, hermano, y por eso me gusta el carácter del apóstol Pablo. Él hace una exclamación. Él da un grito al aire. Usted quiere ver un grito. Mire lo que dice Romanos 7:24. Mire lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará? No aguanto más ese cuerpo. No aguanto más los ojos que quieren ir contra la voluntad de Dios. No aguanto más estas manos, estos pies, esta mente corrupta. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Pero miren el 25. Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué Pablo está diciendo ahí? Con la mente sirvo a la ley de Dios. Escuche bien lo que Pablo está hablando ahí. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Que él sabe que sus miembros interiores quieren ir al pecado, pero ¿quién manda en los miembros? La mente. Pero ¿quién estaba en la mente de Pablo? El Espíritu Santo. Entonces la ley que estaba en sus miembros exteriores, que estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque su mente, que estaba lleno del Espíritu Santo, había aniquilado los deseos de las manos, de los pies, de los ojos. Su mente estaba lleno de la presencia de Dios. Dice, gracias doy a mi Dios. Él está diciendo, gracias Señor, me libraste de este cuerpo de muerte. Ahora no vivo por la carne, vivo por el Espíritu. Mire, dice, por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. No quiere decir que Pablo estaba pecando. Él estaba diciendo, estoy consciente que en mí, mis miembros interiores están desesperados para pecar. Mis miembros exteriores están desesperados para pecar, pero mi mente está cauterizada por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Encontrar una ley diferente dentro de ti. Hay personas que consiguen mirar 50 programas de Netflix, de una serie de Netflix, pero es difícil agarrar una hora para estudiar la Biblia. Es difícil, ¿por qué? Porque hay una ley dentro de sí. Hay una ley dentro de sí que va contra las cosas de Dios. Hay personas que no pueden hacer un ayuno de 24 horas, pero pasan horas sin comer, haciendo quién sabe qué. Pero cuando para las cosas de Dios parece que hay una ley dentro de nosotros que se revela contra el Espíritu Santo. Parece que cuando tenemos que ir en la iglesia nos acordamos de un millón de cosas que tenemos que hacer y no hay tiempo. Hay personas que se están preocupando con trabajo, con estudio, y están desesperadas para hacer la voluntad de Dios, pero no encuentran tiempo. Y quiero enseñarte algo, mi hermano. El tiempo no se encuentra, el tiempo se hace. Tú tienes que hacer tiempo para las cosas de Dios. Tú tienes que organizarte, porque si no, la ley de la carne siempre te va a vencer. Y Dios siempre va a quedar por último. Hay personas que tienen tiempo para ir al gimnasio. Yo también me gusta la gimnasia. Hay personas que tienen tiempo para andar de bicicleta, para cocinar, para hacer esto. Pero siempre van corriendo las cosas de Dios para último. Si me sobra tiempo, ¿cómo tú vas a matar esa ley que existe dentro de ti? No hay forma. Bueno, hermanos, quiero terminar con la primera parte. Escuchamos una canción y volvemos. Aquellos que quieren mandar las preguntas, algunas dudas, mande al más 598 93 71 45 40. Cuando nosotros regrese, hermanos, vamos a hablar directamente del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada uno. Es a mis pies, lumbrera en mi camino, más cortante también, que espada de doble filo, la palabra de Dios, es espíritu y vida, lámpara es a mis pies, lumbrera en mi camino. Purifícame en tu palabra, Señor.
Dios bendiga. Entonces, hermanos, volvemos. Mi WhatsApp siempre a las órdenes para aquellos que tengan dudas. Más 598 93 71 45 40. ¿Sabe, hermano, que estaba preparando y estaba contando el pastor Walter acá? Estaba preparando este mensaje y Dios me mostraba una historia. Hubo una gran guerra, hubo una gran tormenta en la selva. Una tormenta muy fuerte, hermano. Y venía destruyendo todo lo que tenía por delante. Y un león, viendo que la tormenta se venía, entró en un camino y entró a correr para buscarse donde abrigarse. Y de repente se chocó con un cordero que venía también derecho al camino buscando donde abrigarse. Y cuando se encontraron los dos, el cordero dice: sin duda que el león me va a comer. Pero en aquel momento de desespero ahí, y la tormenta viniendo, destruyendo todo, hicieron un pacto de paz. De paz porque los dos necesitaban salvarse. Y salieron juntamente corriendo los dos y encontraron una cabaña para abrigarse. Y quedaron allí la noche en la cabaña para abrigarse. Y el cordero se fue a acostar al cuarto y el león quedó en la sala. Más interesante que ninguno de los dos podía dormir. El león en su mente constantemente causaba pensamientos que tenía hambre y que el cordero estaba allí, que tenía que comer. Y el cordero en el cuarto no podía dormir, hermano, porque realmente sus pensamientos eran constantemente que el león lo iba a comer, aunque hubiera un pacto de paz entre ellos. Antes del amanecer, hermano, el león se levantó y no aguantó más y comió al cordero, porque realmente era más fuerte. Bueno, hermano, eso era lo que me mostraba Dios en oración. Muchas veces queremos hacer un pacto de paz entre el Espíritu Santo y nuestros deseos carnal, pero realmente no puede existir un pacto de paz entre los dos, porque los dos se oponen. Ahora, ¿cuál de los dos es el león? Bueno, el león es el que vos alimentas más, al que más das vida. Si vos das más vida a tu carne va a vencer el Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que no apaguéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y donde lo entristeces, donde no querés estar con Él, donde querés seguir una ley diferente, el Espíritu Santo te va a abandonar, hermano. Es así en la vida. Fue así en la vida de Saúl, cuando Saúl quiso desobedecer y tomar la delantera y no esperó al profeta de Dios, Samuel, hizo su voluntad. El Espíritu Santo se apartó a punto que él tiene que ir a la bruja de Endor para buscar una revelación, porque yo no tenía más la presencia de Dios. ¿Qué quieres hablar de Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafiras? Mienten al Espíritu de Dios y mueren. Ellos tenían la oportunidad, pero quisieron seguir una ley diferente. Bueno, así es nosotros, hermano. La Biblia enseña que nosotros no podemos servir dos reinos, porque vamos a entristecer uno y vamos a agradar a otro. No podemos tener un pacto de paz entre el Espíritu Santo y los deseos de la carne. O el Espíritu Santo mata, se torna un león y mata a los deseos de la carne. O si no, los deseos de la carne van a hablar más alto y no van a permitir el Espíritu Santo hacer la obra. Por eso, Efesios 5:18 dice: no embriaguéis con vino, embriaguéis con el Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo. Bueno, hermano, en esa pronuncia, en eso que hasta me impresionó, con el Espíritu Santo me revelaba esa historia y me mostraba esa lucha en esa cabaña entre los pensamientos de uno u otro, uno con pensamientos de derrota, porque el cordero, el pensamiento de él era de derrota, y el león, su pensamiento era victoria porque era más fuerte. Bueno, ¿quién tiene el pensamiento de victoria dentro de ti? ¿El Espíritu Santo o la carne? Tú tienes que buscar esa respuesta dentro de ti, porque si quieres que el Espíritu Santo te convenzca de pecado, tienes que permitir el trabajar. Nosotros miramos Jeremías 18, cuando el farero está haciendo el trabajo en el barro no se resiste ni dice que no al farero, él se deja moldear. Nosotros somos así. Hermano, para empezar esta parte del Espíritu Santo, nos queda poco tiempo, vamos allá. Romanos capítulo 8, verso 2, dice así, Romanos capítulo 8, verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí nosotros entramos a hablar algunos atributos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te da vida. Él te da vida. Porque aunque nosotros pensamos que en la ley de la carne nosotros tenemos vida,
Cuando nos acostamos, nuestra mente nos traiciona y muestra que somos infelices y que no tenemos felicidad. Pero el Espíritu Santo, cuando entra a trabajar en nosotros, nos da vida. ¿Por qué? Porque nos muestra solo que nos vamos a ser felices en esta vida, que tenemos una felicidad eterna, eterna. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo mata los deseos de la carne, pero nos da una vida plena, una vida rica en Jesucristo, porque nos hace entender, acuérdate lo que hablamos en Juan 16:8, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿de qué? Del gran sacrificio en la cruz. Jesús murió en la cruz para que yo y tú, lo que dice Juan 14:6, si no me falla la memoria, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, el Espíritu Santo, al hacernos entender que nosotros somos pecadores y que tenemos que creer en Jesús, eso nos trae una vida plena. Entendemos el verdadero sentido de la vida en este mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Mire qué interesante, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 63, es algo interesante lo que dice acá. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Muchos piensan que encontraron la vida en la prostitución, en la droga, en una vida llena de lascivia, en una vida llena de lujos, pero realmente su interior está ahí. ¿Cuántas personas famosas y ricas vemos intentándose matar? Familias que tenían todo para ser felices y están destruidas. ¿Por qué? Porque falta el espíritu de vida. Hay personas que están comiendo un pan en este momento, tal vez ni luz en su casa, pero sirven a Dios. Y tú llegas a sus casas y puedes sentir la presencia de vida. Son felices. Ellos no dependen de las cosas de este mundo. Ellos dependen de quién, del espíritu de vida. Mire lo que dice. El espíritu es el que da vida. Tú no dependes de las cosas terrenales, de las cosas que te rodean. Tú dependes de las cosas internas. ¿Cómo un creyente verdadero que tiene el Espíritu Santo puede estar en un hospital en los últimos momentos de su vida y ser feliz y estar con una sonrisa en la cara? ¿Por qué? Porque él tiene el espíritu de vida. Y ese espíritu de vida no es ahora, es eternamente. Él ha entendido el sacrificio en la cruz, él entiende la vida eterna, él entiende la salvación. ¿Por qué? Porque él tiene el espíritu de vida. Él pasó de muerte del pecado, de la ley de la carne, a una vida. La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hermano, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para tener vida. Entonces, uno de los atributos del Espíritu Santo es darnos una vida. Jesús salió del juicio con nosotros y se entregó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos realmente, tengamos vida. Pero mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Mire qué interesante. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu que vivifica. El espíritu hace tener vida, el Espíritu Santo hace entender. Muchos del Viejo Testamento tenían la letra, tenían los 10 mandamientos, pero no conseguían comprender. El pueblo de Israel no conseguía entender a Dios, no conseguía convertirse a Dios. Pero ahora Dios nos da la ley del Espíritu que nos da vida, que nos hace comprender que el sentido de la vida no está en este mundo, está en Dios. Está en Dios, hermano. Si tu casa, hermano, está muerta, si tu casa no tiene paz, no tiene alegría, no tiene vida, entrégate al Espíritu Santo, mi hermano. Entrégate a Dios. Permite al Espíritu Santo. Abre la Biblia, lee, empieza a cumplirla. Busca, inclínate, arrepiéntete, busca la fe, que vas a ver que la vida va a llegar a tu casa. Hermano, esto no es una profecía loca, esto es la profecía de la Biblia. Hermano, vamos a Romanos capítulo 8 nuevamente. Vamos a ver otro tributo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice así, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. El Espíritu de Dios, dice ahí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Qué significa el Espíritu de Dios está en vosotros? Lo que tú hayas que más falta en este mundo, hermano. Piensa un segundo así, lo que más falta en este mundo. ¿Quién es Dios? ¿Qué necesitamos? Lo que falta en este mundo. Tú ya paraste para pensar. Bueno, yo te voy a mostrar lo que significa el Espíritu de Dios estar en tu vida. Hablamos de vida. Ahora vamos a ver lo que es el Espíritu de Dios. Abre tu Biblia en Primera de Juan. Deja el dedo marcado ahí en el 8 que vamos a volver. Primera de Juan. Mire lo que es el Espíritu de Dios, hermano. En Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versos 7 y 8 solo vamos a leer. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Tú hallas que en este mundo no falta amor, hermanos. Bueno, el que tiene el Espíritu de Dios está lleno de ¿qué? De amor. Ahora, ¿quién salió de la familia? Ahora, ¿quién salió del padre, de la madre, de los hijos? El odio, el rancor, las heridas del pasado, la envidia, todo eso se vuelca hacia afuera, hermano. Si tú tienes un vaso de agua sucia, para llenarlo con agua limpia, ¿qué es necesario hacer? Voltear el vaso de agua sucia, lavarlo, y ahí sí, nosotros llenar con agua limpia. 2 programas hacia atrás nosotros hablamos del Espíritu Santo como agua purificadora. Hablamos también del fuego, ¿recuerdan? Entonces nosotros sabemos que, amados, amémonos unos a otros. ¿Tú hallas que esa guerra no está porque falta amor? ¿Tú hallas que las familias se están destruyendo? Marido contra esposa, esposa contra marido, hijo contra madre, hijo contra padre, tío contra hermano, tío contra tío, tío contra el suegro. ¿Por qué tanta maldad, hermano? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta destrucción de la naturaleza de este mundo? ¿Por qué tantos animales en extinción? Mire dónde estamos llegando. ¿Por falta de qué? Del Espíritu de Dios en nosotros. El amor. El amor. ¿Recuerda? El primer mandamiento, ¿cuál era? Amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, semejante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero de qué forma? Teniendo el Espíritu de Dios dentro de ti. Porque si no, la ley de la carne no va a permitir tu amar. Tu amar. Mire lo que dice Romanos 5:5. Mire qué interesante. Estamos finalizando, hermano. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que fue dado. Ahora, piense conmigo. Jesús salió del juicio, nos entregó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence que tenemos que creer en Jesús, que tenemos que creer en nuestro abogado. Bueno, muy lindo, la fe es necesario, es un paso importante, el arrepentimiento y la fe que hablamos en el comienzo. Bueno, pero necesitamos vivir, bueno, el Espíritu Santo nos da vida. Tenemos que aprender a amar sin interés. Bueno, el Espíritu Santo nos da amor, nos da el Espíritu de Dios, el amor que está en el corazón de Dios, aquel amor que no negó dar su Hijo primogénito en la cruz para salvar a todos aquellos y muchos enemigos de Dios también Él dio en la cruz para que ellos tengan una oportunidad de arrepentimiento. Ese amor está en nosotros. Por eso el verdadero cristiano, no importa que tú lo maldigas, no importa que tú lo hagas un mal, Él siempre te va a amar, porque no es Él que te está amando, es el Espíritu que está dentro de Él. Lo que dice 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces nos dio vida y ahora nos da amor. Pero mire, vaya a Romanos capítulo 8, verso 15.
Dice así, Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué recibiste? El espíritu de adopción. ¿Qué significa el espíritu de adopción? Es que el Espíritu Santo te hace ser hijo de Dios. Tú tienes vida y vida en abundancia como tiene Dios. Tú tienes amor como tiene Dios. Entonces tú pasas a ser ¿qué? A la imagen de Dios. Tú pasas a ser hijo. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Cuando vuelve miserable a la casa y el padre sale corriendo en el camino y se tira su pescuezo. No importa lo que los otros van a hablar. El hijo venía gediendo, sucio a los chanchos. Imagine el olor de la boca de comer en la comida de los chanchos. El padre no le importa. Le da la mejor ropa, el anillo, porque es su hijo. Nosotros servimos a la ley de la carne. Ahora estamos volviendo a la casa. Pero cuando llegamos a la casa, nosotros somos hijos, porque la paternidad está ahí. Solo que nosotros estábamos sucios, sin entendimiento. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Mire lo que dice Gálatas. Vamos finalizando, hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 6. Mire qué interesante lo que dice. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De nuevo está hablando, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahora es el espíritu de Dios, porque somos hijos, hermano. Tú no sos un desertor, tú no sos un esclavo de Dios. Tú sos hijo. Y cuando nosotros hablamos de hijo, nosotros podemos hablar de heredad. Nosotros tenemos los mismos derechos que Él y nosotros tenemos mismo ADN. Nosotros no vemos un hijo con los ojos verdes, un hijo con la piel oscura porque salió a la madre o al padre, porque trae el ADN. Bueno, ahora nosotros nacimos de espíritu. Ahora nosotros estamos convencidos del pecado. Ahora nosotros tenemos una vida. Ahora nosotros tenemos condición de amar hasta nuestro enemigo. ¿Cuántas veces nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo? Solo 70 veces 7 por día. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros somos hijos. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, hermano. ¿Será que realmente el Espíritu Santo está en nuestros corazones? Porque somos hijos. Mire lo que dice nuevamente Romanos 8, 16. Romanos 8, 16 dice así, mire. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué tanto cristiano alegre? ¿Por qué tanto cristiano feliz? ¿Por qué cristianos pasando por lucha y siguen la misma fe? Siguen creciendo en entendimiento porque el Espíritu Santo todos los días les dice, tú sos hijo de Dios, tranquilo. Porque hay cristianos que se rehúsan, niegan a participar de la falsa doctrina, aunque son mal comprendidos, son expulsos de las iglesias, porque el Espíritu Santo le está diciendo, tú eres hijo, no acepta otra cosa que no sea la que tu padre te dio. Son hijos, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos. Amén, hermano. Nosotros vamos llegando por ahí, solo voy a leer 2 pasajes para nosotros dejar enganchado para el próximo programa. Romanos 6, 21, 22. Mire lo que dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzáis? Porque el fin de ellas es muerta. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros dejamos el pecado, el proceso del Espíritu Santo nos dio convencimiento del pecado, nos dio vida, nos dio amor y nos dio ¿qué? Entendimiento y comprensión que somos hijos de Dios. Ahora el pecado nos da asco, nos aborrece, pero nosotros entendemos que nosotros estamos cruzando, ¿por qué? Por un fruto de santificación y como fin la vida eterna, dice el 22. Cruzamos un acto de santificación para llegar a la vida eterna. Para finalizar entonces por hoy, hermano, mire lo que dice Romanos 8, 5 y 6.
porque Romanos capítulo 8, versos 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Nosotros, cuando entendemos la justicia de Dios, cuando Él nos dio amor, cuando nos convenció del pecado, cuando Él nos dio el entendimiento que somos hijos, ahora la vida, la justicia se encuentra con la paz, y la justicia puede dar un beso tranquilo en la paz, porque nosotros estamos en paz con Dios. Hermano, el ser humano está enloquecido porque no está con paz en Dios. Sabe, dentro de sí sabe que existe un Dios, pero está rebelde, los deseos de la carne. Entonces no tienen vida, no tienen amor, no son hijos, no están convencidos del sacrificio en la cruz. Van a ser castigados, como hablamos en Juan 16:8, van a ser castigados del mismo castigo que fue castigado su padre Satanás. Satanás es el padre de aquellos que niegan a Jesús, pero ya comienzan a pagar en esta vida porque no tienen amor, no tienen vida y no son hijos de Dios, hermano. La cosa más linda en este mundo es tener vida, amor y ser hijo de Dios, vivir en paz. Ya escuchaste aquel dicho así: lo que más me gusta en mi vida es acostarme en paz en el colchón. Bueno, muchas veces te acostás en tu almohada, en tu colchón, ahí en paz, pero en paz con lo externo. Internamente muchas veces tenemos muchas guerras, porque ahí está ahí la depresión, la amargura y muchas cosas. ¿Por falta de qué? De ese atributo del Espíritu Santo. Deja al Espíritu Santo trabajar en ti, deja al Espíritu Santo convencerte, y tendrás vida, tendrás amor, serás hijo de Dios, y serás justo y tendrás paz. Que Dios bendiga a cada uno, hermano. Desde ya hacemos una oración y finalizamos. Señor, que tu Espíritu entre en nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, desde ya por el programa de hoy. Que no nos falte, Señor, la paz, que no nos falte el amor, que no nos falte la vida, Señor. No deje a nosotros contaminarnos con las cosas de este mundo y vivir de las cosas externas, Señor. Que nosotros entendamos tu Espíritu y que vivamos alegremente, Señor, cumpliendo tus deseos, cumpliendo tu voluntad, cumpliendo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos de Ucrania, Señor, y todos que están involucrados en esa guerra, Señor. Muchas gracias te damos por todo lo que ha hecho y por lo que va a hacer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Hasta el próximo viernes. Dios bendiga a todos. Es espíritu y vida la palabra de Dios, es el pan de mi vida. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame. La palabra de Dios es el pan de mi vida, la palabra de Dios, esa es mi medicina, la palabra